Bueno, chicos, buenas tardes a todos. Una vez más, disculpen los contratiempos del inicio de clase. Eh, bueno, esta semana la idea mía era comenzar a desandar el camino de lo que se entiende, digamos, por bioética aplicada a lo que es el derecho a la salud. Eh, Mi idea era desarrollarlo desde el punto de vista histórico, en cómo se introdujo la bioética en la República Argentina y qué desarrollo tuvo a lo largo de los años, ¿no? ¿Cuáles son las principales aristas que hoy tenemos como de debate o para análisis por parte de la bioética que merecen, digamos, resalto porque son actuales y porque nunca pasan de moda, ¿no? Eh, Esta disciplina es algo que ustedes pueden desde el que lo lean, o en el lugar en que lo lean, o en el ámbito en que lo lean, o desde la disciplina que lo puedan analizar, va a tener siempre una actualidad eh, evidente. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Una actualidad ¿Cómo andás, evidente. José? Bien. Les decía, digamos que la biblioteca tiene una actualidad evidente y que se encuentra, digamos, en algo que venía pensándolo yo y masticándolo en mi mente, que es básicamente el resalto hacia el respeto a la humanidad, ¿no? Y cuando hablamos del respeto a la humanidad, no quiero detenerme exclusivamente en lo que para todos nosotros nos puede llegar a ser alguna tentación, este, y algo fácil o caer en un facilismo de plantear que solamente tenemos que enfocar la bioética desde la vida humana, ¿no? Cuando hablamos de humanidad, hablamos de poner el foco en la humanidad. Siempre se habla de que el ser humano, como ser racional, si se quiere, tiene eh, un poquito más de ventaja que las demás especies en relación a ese dominio, ¿no? Por esa conciencia de su racionalidad, algunas veces es consciente de su racionalidad, pero bueno, tiene esa posibilidad de superarse o de empeorarse, obviamente, en cuanto a sus acciones, ¿no? Y la plena conciencia y la intención dirigida, esto ya lo vieron ustedes, no voy a ahondar mucho en las primeras materias de la facultad, ¿no? Cuando hablábamos de las aptitudes que tiene una persona, de las capacidades de la persona, ¿no? Que alguna persona sea capaz, ¿no? Esta intencionalidad, que es uno de los elementos principales de la capacidad, eh, es algo de lo que lo resalta al ser humano con respecto a otras especies. La intencionalidad y yo diría también el voluntarismo. Voluntarismo entendido como esa capacidad o esa aptitud para cambiar las cosas, ¿no? Desde los primeros tiempos en los cuales el ser humano, como sapiens, hace aproximadamente 3 millones de años, se topó con la necesidad de transformar la naturaleza y creó el fuego, hasta lo que hoy en día hace el ser humano, ¿no? Y eh, viendo y observando, digamos, a la distancia, no hablamos no nos tenemos que ir a 3 millones de años para atrás, sino a 2000 o 3000 años atrás, a 300 años atrás, 500 años atrás, hasta el siglo V antes de Cristo, siglo V después de Cristo, esos 10 siglos fabulosos, ¿no? Que tuvimos la posibilidad de desarrollar todo el pensamiento filosófico y político en el mundo, ¿no? Entonces fíjense que entre el siglo V antes de Cristo y el siglo V después de Cristo eh, no llegaron a coexistir fuertemente, pero tuvieron su origen y su apogeo y su ocaso dos civilizaciones muy importantes, ¿no? Como fue básicamente la antigua Grecia con la filosofía y Roma con la política, ¿no? Hasta hoy en día nosotros estamos hablando de esa capacidad creadora del ser humano desde la filosofía y desde la ciencia política. Obviamente, nuestra ley civil y en tanto también penal tiene raigambres
ineludibles e inobjetables del derecho romano, ¿no? Y esto también habla de la voluntad y de la capacidad del ser humano para poder ir transformando la realidad, la cual lo rodea, ¿no? Eh, Cuando hablamos de bioética, siempre se tiene que resaltar esto, ¿no? Resaltar la humanidad, pero siempre la bioética trata de resaltar la humanidad del positivo. Por eso trata la bioética, como entiende que el ser humano es un ser imperfecto, como cualquiera de los que están en la faz de la Tierra, ¿no? Somos todos perfectibles, no somos dioses. De eso se encarga la mitología griega, romana también, ¿no? Hasta la concepción de un único Dios bajo el cristianismo en Roma, felicidad de deidades, ¿no? Pero al margen de ello, y yendo a lo terrenal, digamos, nosotros tenemos que concebirnos como seres finitos y limitados. Y en ese contexto de considerarnos seres finitos, o sea, con un comienzo y un fin, ¿no? Y limitados en cuanto a también la finalidad y el objeto de nuestra vida. En retrospectiva tenemos que ver todo lo que ha hecho el Señor y cómo ha transformado todo lo que es básicamente lo que lo rodea, que es básicamente en un primer momento la naturaleza, y luego de transformar la naturaleza, lo que hace, si se quiere, es transformar la ficción o crear una ficción, que es básicamente la sociedad civil. Nosotros, desde el pensamiento, creamos una sociedad que en realidad antes no existía o que se regía por otras reglas, ¿no? Eh, los contractualistas, filósofos políticos de la teoría del Estado, bien lo atestiguan, ¿no? Pero antes de eso, ¿qué pasaba? ¿El ser humano no pensaba en comunidad? Sí, pensaba en comunidad, sino las polis griegas que eran. Y si nos vamos más atrás, también vamos a encontrar antecedentes en cuanto a la finalidad del ser humano y el objeto, siempre, digamos, dando vuelta, que era eh, la superación y el cumplimiento o lograr cumplir con sus objetivos, ¿no? La bioética lo que viene a hacer o tratar de hacer es tratar de humanizar un poco más estas relaciones sociales, ya estas relaciones, si se quiere, bajo la ficción, ¿no? Pero que conjuga la ficción con la realidad. Por eso decimos que la bioética nunca pasa de moda o la bioética siempre está actualizada, porque las relaciones sociales van modificándose, pero siguen existiendo y las va a seguir existiendo. La misma pandemia nos ha generado una forma alternativa de relación social. Antes era persona a persona, en una clase, yo sentado, ustedes escuchando, interactuando conmigo, en vivo y en directo, si se quiere, hoy en día, a través de una pantalla de computación, ¿no? O sea, se introdujo actor, porque hoy en día ya podemos considerarlo así, un nuevo actor al proceso, que es básicamente la tecnología, ¿no? Actor que ya era viejo y conocido, ojo, porque la tecnología no es algo novedoso, por más de que ustedes me digan, pero ¿qué me está diciendo este, esta persona si hace 2000 o 3000 años la tecnología no existía? Sí, siempre existió la tecnología. Lo que quizás no existían eran las máquinas tecnificadas y sintetizadas como hoy en día existen. Pero la tecnología siempre existió y el ser humano siempre utilizó, en base a sus limitaciones temporales, a la tecnología para sí. El juramento hipocrático es básicamente la aplicación de la ciencia médica hacia un propósito o un fin, que es básicamente la búsqueda del bienestar. Y básicamente Hipócrates comienza en el desandar de la medicina con, si se quiere, la introducción de conceptos de ciencia y de tecnología, ni más ni menos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la época de la antigua Roma, y podemos hacer mención al margen de todo lo que era la vida civil y la vida
las formas de producción, ¿no? Porque Roma no solamente era un imperio militar, sino que era un imperio económico, ¿no? En base a las conquistas, en base a anexar territorios, pero esas conquistas y ese anexamiento de territorios era vacuo o era vacío sin la capacidad de poder utilizar estos territorios para poder usar nuevas formas de producción. Una de ellas era la producción a gran escala de agricultura y ganadería. En principio fue la agricultura y fue muy importante en el derecho romano un sistema técnico, un sistema tecnológico, que es básicamente el que hasta hoy en día nosotros tenemos en muchas partes del país. Hoy en día nosotros las denominamos represas, ¿no? Las represas cumplen una función ecológica, si se quiere, o ambiental, y también, por supuesto, de producción. Bueno, los romanos ya lo venían haciendo desde antes de Cristo esto, con los acueductos, ¿no? Los acueductos romanos no eran ni más ni menos que un sistema complejo, que también es, si se quiere, trillado y copiado de una civilización un poquitito más antigua que los romanos, era básicamente el antiguo Egipto. Ya que nosotros nos queremos retrotraer la aplicación de la tecnología en la vida social y en la vida humana, tiene, si se quiere, raigambres muy anteriores a la sociedad moderna, ¿no? Pero bueno, viniendo para acá, porque si no nos vamos muy para atrás en los antecedentes, la bioética lo que trae es concepción, si se quiere, de humanización, es básicamente poner un límite o una limitación en un primer momento en el ámbito del derecho a la salud a la aplicación de la ciencia o de la tecnología en beneficio o en perjuicio de los seres humanos, ¿no? Nadie pone en duda o en discusión hoy en día acerca de la necesidad de la existencia de esta tecnología o de esta ciencia aplicada, por ejemplo, a la medicina. Seríamos ilusos, cuanto menos, estoy diciendo bueno en mi calificativo, si nosotros no pusiéramos en contraste la importancia de la aplicación de conceptos técnicos, científicos y tecnológicos en la medicina. Ejemplo de esto es, bueno, hoy en día el trillado ya y espero que dentro de poco recuerdo del coronavirus, ¿no? Cuando comienza el coronavirus y los primeros diagnósticos del mismo, se sabía poco de la enfermedad. Era una enfermedad de transmisión, era altamente contagiosa, generaba en determinados cuerpos, en determinados eh, estados de salud, un agravamiento determinante en la que llevar a la muerte de la misma. Bueno, todo esto se fue estudiando y analizando, pero ustedes no tienen que dejar de tener, esto yo les hago un paréntesis, ¿no? La bioética ayuda a la tecnología a que pueda humanizarse. La tecnología, en realidad, como sujeto, no es humano, sino que el que la aplica es el ser humano. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es que el ser humano que la aplique esté humanizado. Un medio para lograr una finalidad. Queremos creer todavía que es el ser humano quien utiliza y va a servirse de esta tecnología, ¿no? Evidentemente existirán distintos enfoques o distintas finalidades, pero la bioética quiere seguir creyendo que la utilización de la ciencia y la tecnología en la medicina es para el bien o para obtener el bien. Y si no es para obtener el bien, ahí es donde tiene que estar la bioética, en no ser insulsa o no ser ingenua y poner limitaciones, ¿no? Pero quiero abrirles un paréntesis en relación a lo que es el COVID, que es básicamente lo que nos está atravesando hoy en día, ¿no? Pocos de nosotros estamos poniendo esto en contraste en relación a un año atrás. Imagínense, nosotros
trasladándonos, si pudiéramos viajar en el tiempo, hace un año atrás, donde estaríamos en una burbuja ninguneando la existencia de este virus. Estamos hablando de 15, 20 de febrero, en la cual estaríamos diciendo que es un virus que sucede en China, que se desparramó un poco por Europa, pero que en realidad es culpa de los chinos porque son sucios o porque tienen usos y costes a las de centro de Europa o América. Bueno, eso sería, si se quiere, la primera etapa, ¿no? La etapa de la negación. Luego la aceptación cuando llega a Europa, ¿no? Luego la negación nuevamente de que el virus no llegaba a América. Bueno, la realidad superó hasta el peor de los pronósticos posibles, ¿no? Y luego la posterior aceptación y convivencia con el virus. Hoy en día nosotros, vean ustedes cómo se ha desarrollado flexiblemente el pensamiento del ser humano, y esto también algo que la bioética tiene que analizar en algún momento, ¿no? Porque una de las consecuencias de este virus básicamente es la afectación a la autonomía. En un primer momento se hablaba de que se debía defender la autonomía de las personas de decidir si se querían vacunar o no. Hoy en día, a excepción de algunos pocos grupos, yo creo que minoritarios, la mayoría quiere la vacuna y se la quiere dar, y si estuviera disponible hoy en día, si yo hago una encuesta, en general, la mayoría quiere dársela, teniendo en cuenta, digamos, las publicaciones científicas y el aval que de cualquier vacuna está garantizado, ¿no? Siguiendo este orden, digamos, de razonamiento y de pensamiento, lo que nosotros seguimos apuntando hacia la autonomía es que este virus primero limitó la autonomía de facto, si se quiere, básicamente en cuanto a reducción de movimientos, cuarentenas, aislamientos, luego distanciamientos, ¿no? Pero más adelante, en cuanto a esto, cambió la potestad o la facultad de decir que tenía el ser humano sobre una determinada, sobre un determinado ámbito de vida o estilo de vida. ¿Cuántos de ustedes se trasladaban a lugares de gran concurrencia, cerrados? Hoy en día hasta parece ser suicida esto. Aún con la vacuna, aún con la vacuna, tenemos que ver primero, obviamente, como toda vacuna, pongamos esto en contexto, ¿no? La vacuna se produjo en el laboratorio en menos de un año, y pretendemos que en 15 días estemos todos vacunados. Esto es algo imposible hasta para los mejores este, pronósticos de los laboratorios, ¿no? Si hoy en día, hoy, pusiéramos toda la energía nuestra de producción de los laboratorios y toda la economía eh, dirigida hacia esto, no es una solución que se pueda dar de un día para el otro, y nadie nos asegura incluso que esta solución sea la definitiva, porque luego existe un periodo de vigilancia, como se dice, o de análisis posterior de la eficacia de las vacunas. Luego están las nuevas cepas, bueno, y todas las cosas que nosotros conocemos en relación a otras enfermedades, porque esto es algo nuevo. Este es una especie de gripe o un coronavirus nuevo, ¿no? Gripe común o gripe estacional, tenemos una vacuna para una o para varias vertientes o variables genéticas de la enfermedad. En este caso, vamos a tener una similar situación. Ahora, la particularidad de esta pandemia, bueno, primero que es una pandemia, salvo la gripe española, luego nunca tuvimos una pandemia con esas características globales. Entonces, tenemos que redefinir el concepto de autonomía como se redefinió en ese momento. Ustedes imagínense que la última pandemia que tuvo el mundo fue la gripe española. La gripe española se desató hacia fines de la Primera Guerra Mundial. Miren toda el agua que corrió luego. Segunda Guerra Mundial, con nuevas enfermedades, y luego las enfermedades de la mitad del siglo pasado hasta hoy en día, ¿no?
afectando el concepto de autonomía y de libertad en las personas. Pero no fue tan brusco o violento como esto, que es básicamente este nuevo coronavirus. Pero al margen de no pretender demonizar o no y analizar fríamente el tema del coronavirus, esta circunstancia o esta situación puso en debate nuevamente la idea de lo que se entiende o va a entenderse por autonomía de la persona. Y esto tenemos que dar el debate o generar el debate desde el punto de vista de la bioética, porque uno de los pilares básicos de la bioética es la defensa de la autonomía, ¿no? Nosotros, obviamente, este debate acerca de si me vacuno o no me vacuno será independiente o personal de cada uno. Esto ya fue zanjado por todos los países. De hecho, en este país la vacunación no es obligatoria. Por ende, pretender discutir esto es algo insulso de sentido, pero podemos llegar a analizar o discutir si la humanidad o la humanización que pretende la bioética no va a verse afectada por este nuevo concepto de autonomía, y si es que en realidad va a existir un nuevo concepto de autonomía, o todos volvemos a la vida que teníamos hasta en febrero o marzo del año pasado. Bueno, aquí está en cada uno de ustedes hacer su reflexión y su introspección y analizar si esto va a ser así o si algo nos va a cambiar, ¿no? Adelantando una opinión personal que tengo, algo nos va a cambiar, obviamente, porque no podemos pretender volver, al menos en el corto plazo, a llevar nuestro estilo de vida anterior, ¿no? Como una naturalidad o como una situación dada y ya preestablecida. Amén de esto, amén de esto, en el medio de toda esta raigambre o todo este enjambre de cuestiones, tenemos a la economía, ¿no? Porque la bioética está muy linda cuando nosotros analizamos cuestiones filosóficas o cuestiones, si se quiere, eh, si se quiere, uso de la razón o conceptos de libertad, ¿no? Pero todos se ven atravesados en la vida diaria de cada uno de nosotros, ¿no? Y la vida diaria de cada uno de nosotros tiene criterios socioeconómicos que son irrebatibles y son imposibles de reducir o de dejar de lado. Entonces, aquí también la biótica tiene que hacer su aporte, ¿no? Y desde este punto de vista es que hoy en día están muy de moda, pero hace muchos años también lo estuvieron y también se dio el debate en relación a esto, acerca de estos actores económicos que, porque son actores económicos, al margen del Estado, digamos que es un ente regulador, si se quiere, siguiendo, si se quiere, la postura más voluntarista. No podemos plantear que el Estado es un actor económico, o al menos el argentino, porque está muy lejos de serlo. Por ende, tiene una posición de expectativa en relación a la regulación y al control, y quizás en el futuro, sujeta a contradicción, pero en el futuro pueda ser un actor importante en materia de generador de políticas sanitarias. Pero cuando hablo de políticas sanitarias, no estamos hablando de brindar salud en el concepto general o amplio de la salud pública, sino básicamente en la investigación, en el desarrollo, ¿no? Como una parte, digamos, del Estado, o una faceta del Estado, si bien está presente, muchas veces no está del todo explotada por distintos tipos de condicionamientos políticos, económicos, cada uno los analizará y los tendrá en cuenta, ¿no? Según el viento político que haya, quizás el Estado pueda intervenir un poco más en las regulaciones, en otras quizás no tanto. Bueno, cada uno tendrá su posición, pero en concepto central y básico de esto es que no puede mantenerse al margen de la regulación, ¿no? Porque para eso tenemos un Estado. Y básicamente desde la regulación es que se introducen conceptos económicos de la bioética cuando nosotros introducimos un nuevo actor a este proceso, que son básicamente los laboratorios, ¿no? Los laboratorios, que hoy en día son los que están en alza o en auge, porque son los actores principales de este proceso en esta etapa,
¿no? En una primera etapa, en la fase investigativa, estaban cada uno de los estados con sus universidades, con sus centros de investigación. Nosotros tenemos el CONICET, que ha realizado muchas investigaciones en relación a coronavirus, posibles vacunas, posibles tratamientos, ¿no? Y así todos los estados. Luego pasó a la fase o etapa de producción en la cual generalmente aquí ya ingresa un actor eh, ajeno, digamos, a la relación de Estado-ciudadanos, que es el privado, ¿no? En la mayor parte de los casos se ha dado la necesidad de derivar en un tercero, que es un laboratorio, la manufactura y la producción, ¿no? En el medio de todo esto están obviamente los royalties y los derechos eh, acerca de la propiedad de la vacuna, ¿no? Esto también es otra cuestión y otro debate muy interesante, ya más del derecho comercial internacional, pero bueno, acá también está introducida la idea acerca de si se deben ceder los derechos, el know-how, como se dice, si se deben ceder a los estados, si los estados tienen que pagar por ello. Bueno, cada uno acá también tendrá su posición y su opinión. Lo cierto es que tenemos una etapa en la cual el Estado investiga y puede colaborar en el cerebro de una, si se quiere, de una alternativa viable para poder finalizar una enfermedad como esta, una pandemia como esta. Luego el esquema de producción, que son los laboratorios, y por último, básicamente, vuelve a estar el Estado, que es básicamente en la mayor parte de los países y en una primera etapa es el que se gesta en cuanto al proceso de vacunación, ¿no? Acá tenemos también elementos mixtos sobre los cuales en muchos países, en una primera etapa el Estado está presente en esta organización y luego se corre a un costado y permite que los privados puedan seguir con esta labor, digamos, si se quiere, a gran escala, ¿no? En un primer momento, la función del Estado es esencial y necesita ordenar, por una cuestión de prioridades, generalmente que muchas veces esto no se logra si nosotros entregamos al privado, porque el privado obviamente primero va a buscar quien pague por la vacuna y luego lo que sobre, si es que sobra, se destinará a otro fin, ¿no? Entonces aquí es donde el Estado aplica criterios de salud pública y aplica criterios. Y bueno, ahí tenemos distintos tipos de posiciones. Algunos eligen vacunar a las fuerzas de seguridad, al personal de salud, a los docentes. Otros eligen otro camino, ¿no? Primero a personas mayores con comorbilidades y para seguir luego con otros actores de la vida social. Bueno, aquí está el criterio de cada uno de los estados y la idiosincrasia de cada uno de ellos, ¿no? Esto es también dentro del marco del juego libre, cada uno le da su impronta, si se quiere, ¿no? Pero bueno, en esto me quiero detener también porque es importante la concepción económica, ¿no?, que se tiene acerca de lo que es la bioética, ¿no? La bioética también tiene que dar su opinión en relación a la concepción económica del derecho a la salud, porque nosotros analizamos al derecho a la salud, pero lo analizamos, por ejemplo, en las facetas distintas, la pública, la semipública y la privada. Cuando hablamos de salud pública, todos la conocemos. La semipública, generalmente aquella que depende en cierta parte del aporte del Estado, obras sociales, obras sindicales, muchas veces obras sociales sindicales, y la empresa de medicina prepaga o empresas de salud privada, ¿no?, a las cuales en principio carecen del aporte del Estado y hoy en día una empresa de medicina prepaga. En otras épocas, como una sociedad anónima más, ¿no? En esto también merece un detenimiento en torno a la evolución histórica de la concepción del derecho a la salud. En un primer momento, obviamente, la salud pública tenía una presencia casi nula, ¿no? Estamos hablando de inicios del siglo XX, ¿no? Ya hacia mediados de la primera
década de las cooperativas y mutuales de la salud. Hacia mediados del siglo XX ya, obviamente, esa concepción del bienestarismo que venía de Europa, ¿no? Llegó a la República Argentina y se instaló con la idea del estado de bienestar, ¿no? Y el estado de bienestar era básicamente la idea de horizontalizar derechos y tratar de que el Estado sea más partícipe o más activo, ¿no? Un Estado, si se quiere, protagonista, en primera persona, y que se ponía, al menos en la intención, al frente de la garantía de los derechos. Bueno, nuestra Constitución Nacional nace en 1853 con una idea liberal, con una idea marcada hacia un guiño, si se quiere, a las constituciones de Francia o de Estados Unidos. Luego se va morigerando esa concepción liberal en algunos aspectos. Uno de ellos con la reforma del año 1994, introduciendo pactos internacionales sobre derechos humanos e introduciendo con esto, concretamente a lo que vamos, el derecho a la salud como un derecho universal, ¿no? Si bien antes estaba garantizado implícitamente, se garantiza explícitamente ya con los pactos internacionales, ¿no? Ya le da, si se quiere, un tinte más social a la Constitución, ¿no? Obviamente, en medio de todo esto tuvimos mucha agua bajo el río, constituciones sociales que luego fueron derogadas por constituciones sociales como la del 49, que fue derogada luego por el gobierno de facto del 57, ¿no? Del 55, pero la constitución del 57 que deroga la del 49. Bueno, esto es historia política que cada uno de ustedes la puede ir, leer en un libro y analizar. Pero lo interesante de la República Argentina es que ha tenido en distintas etapas distintas cuestiones. Eso yo creo que es el mayor éxito. Evidentemente éxito entre comillas, porque estamos hablando de que la República Argentina tiene grandes deudas sin pagar en relación al derecho a la salud, ¿no? Deudas sin pagar no conceptualizado en el sentido explícito, sino deudas sociales sin pagar en relación al derecho a la salud, ¿no? Pero también tenemos que concebir que por ejemplo, no solo en el ámbito del derecho a la salud, sino también en el derecho a la educación, la República Argentina ha tomado una concepción y la ha tratado con sus vaivenes políticos y económicos de llevar adelante, ¿no? Cuando hablamos de educación y hablamos de nosotros mismos que estamos transitando la vida universitaria, tuvimos distintas épocas. La primera época garantizando con la reforma universitaria el acceso universal a la salud, perdón, a la educación universitaria. Luego los embates de la década del 60-70, luego obviamente también en la década de los 90 con mucha presencia liberal, tendiendo si se quiere a hacer efectiva una ley como fue la ley de educación superior y pretender privatizar las universidades, ¿no? Todas estas circunstancias que en el 98 las marchas que hubo en contra de la privatización de la universidad, luego tuvimos un ministro de Economía que también pretendió arancelar la universidad. Esto también no nos tenemos que olvidar, ya ingresado el siglo XXI, ¿no? Y esa idiosincrasia argentina siempre se mantuvo, o esa concepción argentina siempre se mantuvo en una misma línea, ¿no? Educación y salud pública, ¿no? De la educación y salud pública vienen de la mano de entender, o yo les quiero resaltar esto, poner un resalto de esto, en cuanto a, por ejemplo, la lucha de países vecinos, ¿no? Como por ejemplo lo es Chile, que hoy en día está, o el mismo Brasil, luchando en contra del arancelamiento de las universidades, o queriendo poner un límite al hecho ya consustanciado y articulado del arancelamiento, ¿no? Mientras que en la República Argentina esto se han dado las luchas en su momento y se van a tener que seguir dando, obviamente, pero se ha generado una noción y una concepción de un plan a largo plazo y sin modificar esto, ¿no? Al menos intrínsecamente del lado hacia adentro de las universidades, quizás la política tiene sus vaivenes y sus oportunismos, pero hacia adentro se ha cerrado fila y se ha mantenido
concepción pública, ¿no? Y la salud pública es lo mismo, con un aditamento muy importante, porque con la Ley de Educación Superior nosotros tuvimos no la privatización de la universidad pública, pero sí el ingreso de un nuevo actor, que es básicamente la educación privada, ¿no? Hoy en día nosotros estamos parejos, entre 100 a 110 universidades nacionales en el país. 50% y un poquito más son públicas y 50% y un poquito menos son privadas. Ustedes tengan en cuenta esto en base a también entender que este avance existe y existió y se dio, ¿no? Parecido a lo que pasó en el derecho a la salud, porque en un primer momento estaba, como decíamos al principio del siglo XX, la salud para pocos, para aquellos grupos sociales de élite, ¿no? Luego se trató de horizontalizar. El constitucionalismo social lo hizo más horizontal y más universal. Pero luego comenzaron los embates hacia los 70, tendiendo a pretender privatizar la salud. Y esto, si bien no se dio en los papeles, se dio en la realidad. ¿Por qué? Porque en un primer momento estas empresas de medicina prepaga o laboratorios tenían poco poder. Hacia los 50, 60 comenzaron a tener, inicio de los 60, más poderío. De hecho, todos recordamos el gran debate y la gran pelea que existió en el gobierno de Arturo Illia con la ley Oñatibia. Oñatibia era el ministro de Salud de la Nación, impulsó una ley para congelar los precios de las mercancías sanitarias por la existencia comprobada de procesos de dumping, como se dice, o de especulación con los precios de las mercaderías, con una inflación desmedida en cuanto a los valores de las mercaderías, y también se metió con el tema de la confección de la mercadería sanitaria. En muchos casos esta se encontraba adulterada o no era fabricada conforme a los estándares mínimos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En muchos casos también los medicamentos que se otorgaban eran placebos, y ustedes consideren medicamentos otorgados como placebo a enfermedades terminales, ¿no? Estamos hablando de que se está jugando con la vida directamente, se está jugando con la vida de las personas, ¿no? Bueno, en este caso entonces existió un gran debate y una gran pelea con los laboratorios, que eran los que querían que se liberen los precios, ¿no? Bueno, esa pelea la pierde Ilia, porque se sanciona la ley, pero evidentemente su gobierno, digamos, al escrutinio privado quedó muy mellado. Recordemos también que Arturo Illia ingresa al gobierno con un porcentaje muy escaso de votos, ¿no? De apoyo popular explícito, digamos, por las elecciones, y luego de esto también encarando grandes reformas en el sentido sanitario y educativo, y sin perjuicio de todos los palos en la rueda que pudiera habérsele insinuado. El gobierno de Ilia fue uno de los últimos gobiernos que tuvo las tasas de analfabetismo en menos de un dígito, ¿no? Este, menos de un dígito, estamos hablando de menos del 1%, ¿no? Eh, Independientemente de ello, bueno, la pelea contra el poder concentrado de los laboratorios fue muy fuerte y bueno, se dio. Luego de esto, pasamos a dos etapas del liberalismo muy fuertes, ¿no? Una primera andananza, que fue la del 76 con el golpe de Estado, y luego la del 90, ¿no? Que si se quiere fue una continuidad de la política económica del 76 al 83, ¿no? Con ese interregno de Alfonsín entre el 83 y 89, luego con el presidente actualmente difunto, eh, comenzó, digamos, en el año 91, con la ley de convertibilidad, el principal plan de desguace del Estado, ¿no? Y digo desguace porque en realidad la reforma del Estado, que la habían hecho todos los países, porque cuando se habla de neoliberalismo parece que se habla de algo que es mala palabra,
en realidad se habla de mala palabra en la Argentina, porque se hace de una manera, no se hizo en el resto del mundo. En el resto del mundo no se desguazó el Estado, sino lo que se hizo fue reformar el Estado, ¿no? Acá, so pretexto, bajo el pretexto de que el Estado era ineficiente y era grande, se achicó. Claro, el tema es que cuando uno achica algo y expulsa mano de obra, tiene que absorberla por otro lado. Bueno, imagínense ustedes que la absorción de la mano de obra no se dio porque esas grandes inversiones y esas grandes cantidades de empresas privadas que hubieron, este, la desocupación subió, obviamente, y en el ámbito del derecho a la salud, lo que se hizo fue desmembrar la salud pública desde distintos puntos de vista. Por un lado, se la desinvirtió. Y cuando hablamos de desinversión, estamos hablando de quitar recursos. Recursos económicos, recursos humanos, ¿no? Ustedes, para que ustedes tengan una idea, cuando nosotros hablamos, y esto también se da entendido y por sentido filosóficamente, cuando uno trata de implantar una idea filosóficamente, la idea que se trata de implantar, cuando estamos hablando de implantar una idea, es la idea absoluta, ¿no? Que no admita ningún debate o ninguna discusión, porque si admite el debate o la discusión, no se implanta la idea, sino que se está proponiendo el debate de una idea. Cuando se implanta la idea de la convertibilidad en el 91, ¿la idea cuál es? La idea era que un peso era equivalente a un dólar. Un delirium tremens, como hoy pretender decir que con 150 pesos, que vale un dólar, pisado el dólar, obviamente, porque no está jugando libre. Pretender hacer una convertibilidad hoy en día sería el mismo suicidio o peor que el de esa época, ¿no? Pero bueno, amén de esa verdad absoluta del 1 a 1 que en los papeles subsistió y subsistió más años, ¿no? Y tanto daño que le hizo al país. Independientemente de ello, la otra verdad absoluta era que no había inflación. Y eso es una falacia, porque evidentemente, no sé, esto lo dijo, y no fue un filósofo, sino fue un tristemente recordado pseudo militar alemán, que se encargaba de la propaganda del ejército nazi, ministro del Interior y Propaganda Goebbels, que él plantea la idea de que hay que mentir, porque algo de esa mentira siempre queda, miente, miente, que algo quedará, ¿no? Esa es la idea. Y esa verdad absoluta, que era una falacia absoluta, que era básicamente el 1 a 1 y la carencia total de inflación, esto fue una falacia. La inflación se acelera en el segundo mandato del presidente privatizador y llega a la concepción de que la desinversión en materia de salud no solamente con recursos humanos y recursos económicos, sino también con la inflación existente y la recesión que comenzaba a apoderarse en el país, ¿no? La recesión es la paralización de la economía. Pero imagínense ustedes la paralización de la economía con inflación, ¿no? Sin poder salir de ese elemento. Nosotros hoy en día podemos estar en una economía de recesión, pero la rueda gira. Imagínense ustedes si la rueda se detiene y sigue habiendo inflación. Se llama en un estanque cuando el agua no se mueve, ¿no? Pero en el fondo hay movimiento turbio. Se denomina estanflación. Bueno, es un concepto económico muy utilizado. En la República Argentina ha sucedido muchas veces. La última vez fuerte fue esa, fue la del 90. Esa estanflación generó la devaluación total del recurso sanitario, ¿no? Porque ustedes imagínense si yo aplico 10 pesos a salud en un año y al otro año aplico 10 pesos en salud, pero tengo una inflación del 3%, estoy sacándole ese 3%, ¿no? Estoy aplicándole un 9,7, hablando en términos numéricos y sencillos. Si a esto le sumo que el estrés del sector sanitario es total, porque tenía 10 empleados y lo reduje a 5, y esos otros 5 no son absorbidos por el sector privado, porque es más negocio importar que exportar, como sucedió en los 90, era más negocio comprar de afuera, ¿no? Que producir hacia adentro. Imagínense ustedes el descalabro
en materia de salud que se dio durante esa década y media, porque esto no levanta hasta el año 2003, 2004, en los cuales ya bueno, devaluación de por medio, obviamente, ¿no? Con el fin de la convertibilidad, con la especificación asimétrica y luego las continuas devaluaciones que han habido, imagínense que fueron aproximadamente 12, 13 años de un desangrar cursos que podía tener el sector público, ¿no? Pretender resolver eso sin una política monetaria estable y sin una política productiva estable en el curso de 5 o 10 años es algo imposible, ¿no? Esto ya es política económica, no tiene nada que ver con bioética, ¿no? Pero evidentemente ya estamos inmersos. ¿Por qué? Estamos inmersos porque no redujimos, o si lo redujimos poco, las variables que hacen básicamente que la demanda, no redujimos las variables que hacen que básicamente la demanda del sector sanitario público exista. ¿Y cuáles son las variables de que la demanda del sector sanitario público exista? Y básicamente el poder adquisitivo, ¿no? Si nosotros no levantamos el poder adquisitivo, no le damos la posibilidad a alguien de, primero, elegir una cosa u otra y de la misma empresa postularse para esa elección, ¿no? Si la empresa no tiene la capacidad o no observa o no lo tiene a la vista, la capacidad adquisitiva de una determinada población o la ve reducida, desinvierte, ¿no? Entonces, también ir contra el sector privado de la salud porque desinvierte muchas veces es algo, es el primer reflejo de un Estado, sea bienestarista o liberal. Acá no hay medias tintas, los dos van a ir y van a atacar y van a pretender ver dónde están los errores, ¿no? Muchas veces son errores más complejos y que, si se quiere, vienen de un andamiaje de errores y de una sucesión de errores que van generando entonces cuestiones muy difíciles de levantar en poco tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la bioética aquí? Analiza entonces el estado de situación. Tenemos salud pública, tenemos salud privada y tenemos salud semipública. Desde el lado de la salud pública es de donde tiene más ascendencia la bioética porque básicamente trata de inculcar en el Estado la humanización de la medicina. La humanización de la medicina desde el punto de vista de la bioética y de la salud pública, ¿hacia dónde tiene que ir? Tiene que ir hacia, básicamente, establecer una estrategia, ¿no?, dirigida hacia la satisfacción de la demanda sanitaria. Esto se ha estudiado y se ha analizado mucho. Ustedes me dirán, esto son palabras muy lindas, pero ¿cómo hacemos? Bueno, hay elementos clave que hacen básicamente a la necesidad de desestructurar el sistema sanitario público. ¿Qué es lo que me refiero? ¿A qué es a lo que me refiero cuando hablo de desestructurar el sistema sanitario público? Tratar de cambiar la concepción centralista que se tuvo desde mediados de la década del 40 hasta hoy en día, que es básicamente la centralización de las decisiones y de la administración y de la ejecución de las políticas sanitarias. ¿Esto cómo se hace? Regionalizando la salud. ¿Qué significa la regionalización de la salud? Significa básicamente la atomización, ¿no?, de las decisiones según el campo sanitario en el cual nosotros nos encontremos. Ustedes vean que la pandemia nos enseñó algo de esto. ¿Por qué nos enseñó algo de esto? Ustedes vean que las primeras decisiones del Estado Nacional eran concentradoras, básicamente establecer aislamiento del país, establecer luego el distanciamiento para todo el país. Luego, más adelante, con las condiciones sanitarias en mejoría, se establecieron distintos tipos de sistema sanitario diferente en relación a la situación sanitaria en la cual cada uno se encontraba. Entonces existían fases sanitarias.
El que hacía mal los deberes estaba en la fase 1 y así iba avanzando hacia la fase 3. Hoy en día, básicamente, la necesidad de que el Estado central, el poder federal, no controle cada uno de los aspectos de la pandemia, se torna algo indispensable. Y el Estado Nacional ha entendido esto en el sentido de pretender otorgar más facultades a las provincias para poder regular la vida socioeconómica de cada una de sus poblaciones, ¿no? Cuando delegan las provincias, esto es un ejemplo claro, es con la temporada estival y delegar en las provincias básicamente la reglamentación de cómo iba a seguir el distanciamiento, ¿no? Esto es una decisión inteligente. Esto es una decisión inteligente. No debe quedar aquí, en la coyuntura de la pandemia, sino que esto debería aplicarse hacia todo el sanitario. ¿Por qué nosotros tenemos que depender de lo que diga el Ministerio de Salud de la Nación, que luego de ahí baja la orden y los recursos al Ministerio de Salud de la provincia, y de que luego ahí el Ministerio de la Salud de la provincia baja a las distintas zonas sanitarias Paula, te pongo te muteo que está de... Si, ahora cualquier cosa abrimos el debate. La necesidad entonces de plantear una concepción general e inteligente de descentralización es esencial para poder atender desde un primer momento las afecciones de base, pasando por las aéreas y las de alta complejidad. Necesariamente, la regionalización de la salud apunta a dotar de más recursos técnicos, científicos y económicos, evidentemente. Esto no es ciencia aplicada. Si no tenemos recursos económicos, ¿cómo podemos avanzar, no? Esto es así. Pero dotar desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. No resolver estructura anquilosada, burocrática, corrupta, diría yo, no sé. Lo explicito en el sentido de no de la corrupción clásica de manual, sino básicamente de esta carencia de respuesta rápida, ¿no? Porque básicamente en la salud, si no hay respuesta rápida, hay corrupción, porque está corroído, ¿no? Está corroído el sistema de respuesta, y si está corroído el sistema de respuesta sanitaria, estamos en un verdadero problema, ¿no? Ustedes fíjense que la pandemia nos enseñó que cada una de las zonas sanitarias, cada una de las ciudades, debían estar al tanto y debían controlar el porcentaje de camas de ocupación de las unidades de terapia intensiva, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedía cuando estas unidades de terapia intensiva comenzaban a colapsar? Bueno, comenzaba a activarse el cooperativismo entre distintas zonas sanitarias. Esto del cooperativismo existe desde siempre. Mar del Plata tiene un hospital interzonal, que en un primer momento era para distintas zonas sanitarias. Hoy en día, las distintas zonas sanitarias a las cuales este hospital abastecía están en muchos de los casos satisfechas con mini hospitales o con hospitales de mediana complejidad, en otros casos no. Entonces muchas de distintas zonas sanitarias atenderse a Mar del Plata saturan el sistema sanitario conjuntamente con la demanda propia de la ciudad, que ya no es una ciudad pequeña. El hospital regional se fundó en el año 50, imagínense que en el año 50 la ciudad de Mar del Plata apenas si tenía 50.000 habitantes, hoy estamos rondando el millón, y así todas las demás ciudades. Tengan en cuenta esto, multiplíquenlo por 135 municipios y tenemos un grave problema. Entonces, la descentralización es para la toma de decisiones y para la aplicación de políticas sanitarias al caso concreto. Esto es lo que trata de aportar la bioética, darle una vuelta de rosca más a la descentralización, lograr protagonismo desde abajo hacia arriba. Cuando hablamos de abajo hacia arriba estamos hablando de los intendentes hacia el sector de poder, digo, ¿no?
desde los intendentes hacia los gobernadores y hacia el Estado federal, y eliminar o quitar el protagonismo, si se quiere, unitario, que existe básicamente en materia de derecho a la salud, en muchos casos en particular. Evidentemente esto es una reflexión, esto es un objetivo. Claro está que sin la voluntad política y la voluntad de las personas que ejercen la política, esto es muy difícil. Si seguimos planteando a la salud a la inversa, de arriba hacia abajo, en muchos casos va a seguir fracasando los proyectos de salud, porque existe primero centralismo económico, luego centralismo político, luego centralismo en las decisiones. Y muchas veces el territorio o el terreno lo conoce más un intendente que un gobernador o un presidente. Imagínense si el presidente tiene que conocer la realidad sanitaria y social de cada una de las ciudades o pueblos, de cada una de las provincias que integran el país. Esto es imposible, por eso existe un sistema federal. Es hora de que, a través de la bioética, propugnemos una reflexión federal acerca de las decisiones y de cómo se toman estas decisiones y cómo se ejecutan estas decisiones. Es esencial y es necesario una reforma política en este sentido también. Ojo, la provincia de Buenos Aires tiene consagrada la autonomía de los municipios, no así la Constitución, perdón, la Constitución de la provincia de Buenos Aires no tiene consagrada la autonomía de los municipios, sí la Constitución nacional. La Constitución provincial está en falta. Esto nadie lo dice. Bueno, la autonomía de los municipios permitiría entonces un libre juego. Y con esto entonces permitiría que cada uno de los responsables directos, de los que ven la realidad sanitaria de cada una de las ciudades, pueda tener una posibilidad de resolver más rápido los problemas, o al menos de poder visualizarlos. Luego la voluntad estará o no política de resolverlos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo quería hoy plantearles desde el punto de vista de la bioética. No solamente la concepción académica de lo que es la bioética o de para qué sirve la bioética, sino en el territorio práctico, cuáles serían, digamos, los aportes ya sociológicos y políticos que tiene que hacer la bioética a la nueva concepción del derecho a la salud. Que esto es algo que el coronavirus hoy en día es una coyuntura, pero es una coyuntura válida para plantear un antes y un después necesario y determinante en nuestra historia sanitaria, ¿no? El coronavirus, si algo nos ha demostrado, es la necesidad del compromiso de cada uno de los regímenes estaduales, ¿no? El trabajo en conjunto, y con ello entonces un avance ordenado y en paz y pacífico hacia una solución en común. Sin esto, y si no aprendemos de esta pandemia en cuanto a esto, vamos a tener graves problemas en el futuro para poder afrontar los nuevos debates que se den acerca del derecho a la salud. Abro las consultas, no sé si Paula querías, a ver si te puedo desmutear. No, lo que A pasa es ver, que ahí. tuve que cambiar de celular y me quedó abierto el audio del otro. Fue por eso. No hay Era eso. inconveniente, no hay inconveniente. Perfecto, perfecto. ¿Alguno tiene alguna duda, consulta? Yo lo que les puedo plantear es, bueno, que estamos a mediados de febrero y tenemos, creo que las clases empiezan a mediados de marzo, así que nosotros vamos a seguir con el seminario, si a ustedes no les molesta, hasta mediados de marzo. Una vez que ingrese el dictado de clases, hacemos el trabajo final. Eh, Cada uno de ustedes puede ingresar a través del Google Classroom a la plataforma que vamos a utilizar en esta etapa, en este cuatrimestre. Quizás ya en el primer cuatrimestre, aquellos que cursen el seminario 2 ya pueden tener acceso a través de la plataforma virtual de la facultad, ¿no? La universidad no nos da la posibilidad de utilizar las plataformas en verano. Es por eso que ágilmente y en gran inteligencia la facultad en conjunto con el centro de estudiantes lo que hicieron fueron en colaboración crear estos Google Classroom, que son básicamente plataformas dentro de Google, ¿no? Yo no sé si ustedes o cada uno de ustedes tiene
las contraseñas o la forma de acceso. Aquellos que no lo tengan o que no hayan podido acceder, envíenme un correo electrónico y yo les voy pasando paso por paso los puntos a seguir, así pueden acceder. Desde ahí tienen acceso al material, consultas a la cursada, se van a ir subiendo todos los videos, como este que estamos grabando ahora. Así ya tienen todo un ciclo, digamos, de charlas y de conferencias armado que les puede llegar a servir en un futuro para poder elaborar el trabajo final. Así que, Sí, antes de despedirnos... Sí, te escucho, Paula. Están subidas al Classroom las 3 primeras unidades y las clases también. Sí, el material son las 3 unidades que se conforma, digamos, el seminario. El seminario 1 y 2 tienen el mismo programa. Son las 3 unidades, una creo que es de salud, otra de medio ambiente y otra de introducción a la bioética. Eso es, digamos, lo que es el material base para que ustedes puedan ir manejándose. Son digitalizaciones de ensayos que hemos realizado nosotros en conjunto con Horacio y de otras asignaturas también que hemos tomado y utilizado. Por un lado está eso. Luego, como bien dice Paula, se van a ir descargando cada una de las clases. Creo que la clase del doctor Salvador pasada no se pudo grabar, o eso tengo entendido que me dijeron, porque tuvieron que mudar de Zoom a uno que no permitía grabar. No lo entendí muy bien por qué incidencia hubo, pero bueno, amén de ello, tengan en cuenta que esta clase yo la veo que se está grabando, le voy a pedir a los chicos del centro estudiante que la descarguen y que la suban al Google Classroom. Cualquier duda o consulta que tengan de forma de acceso o de cómo encaran el trabajo final, me lo van enviando al correo electrónico mío, se los vuelvo a decir. Bueno, hoy de apurado me quedó el nombre de mi mujer ahí, que es Paula Caparrós. Yo no soy Paula Caparrós, eso sáquenlo. Es mi nombre ya lo conocen, José Luis, pero les deletreo el correo electrónico, así lo tienen. Es JL, todo con minúscula, JL, que es la abreviatura de José Luis, guión bajo, y mi apellido, a ver si se los puedo cambiar desde acá. Se los voy a cambiar, se los voy a poner acá arriba. JL, guión bajo, Aliende, @hotmail.com. A ver si ahí lo ven. Ahí lo van a ver ahí. Ese es el mail mío, así ya les queda bien claro. Y me mandan las consultas ahí y seguimos con el ciclo de charlas. ¿Les parece bien? Bueno, damos final entonces a la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, la semana que viene siguen con Horacio Salvador. Muy bien. Que tengan buenas noches. Nos vemos, José. Nos vemos.